día de hoy vamos a hablar precisamente sobre cuáles son las atribuciones de la Corte Internacional de Justicia y por qué Venezuela tradicionalmente ha estado precisamente a que la Corte Internacional de Justicia tiene que tener una delimitación en cuanto al juicio sobre el diferendo entre Venezuela y la Guyana Esequiba. Primero, en conclusión, la Corte Internacional de Justicia va a decidir, primero, si el laudo arbitral de 1899 es nulo o no. Entonces, hay que tener muy claro que hasta ahora, desde el punto de vista de la legalidad, el laudo arbitral no es nulo. Eso hay que tenerlo claro, porque si fuese nulo, indudablemente ya Venezuela hubiese tomado posesión del territorio de la Guayana Esequiba. Segundo, en este caso, y Venezuela tiene que probar precisamente que el laudo arbitral de 1899 es nulo. El segundo punto que va a tomar la Corte Internacional de Justicia como cuestión conexa en relación a eso es el límite, la raya. Es decir, la raya que se trazó, que no fue la misma línea que se hizo en 1841 por el prusiano Schönberg, que trazó unas líneas y indudablemente tomó más de 80.000 kilómetros cuadrados, sino que posteriormente la Guyana Británica como Estado hizo otras líneas adicionales y en base a eso fue que se tomó en cuenta el laudo arbitral. Entonces, en ese sentido, el segundo punto en cuestión es el límite, la raya. Desde la línea de 1841, que es una línea que existe, hasta las 8 líneas restantes que se adjudicaron la Guayana Británica. O sea, poco a poco iban aumentando digamos, el límite de su extensión territorial a favor de la Guyana Británica, porque en ese momento no existía la Guyana Esequiba. Y además de tomar en cuenta lo que aconteció, otra cosa que tiene que ver es con el punto temporal que se va a tomar en cuenta. Es decir, ¿qué es lo que se va a estudiar acá? ¿Cuáles son las implicaciones que se van a tomar en cuenta? Es decir, ¿cuál es la historicidad? ¿Cuál va a ser la cuestión técnica jurídica que se va a tomar en cuenta? ¿Desde qué momento y cuál va a ser el tiempo? Este momento es señalado desde 1899 hasta 1966. Es decir, todo lo que aconteció después no le interesa a la Corte. Es decir, que todas estas cosas que se hicieron después de 1966 hasta el año 2023 no tienen nada que ver para la decisión o para el juicio que se va a tomar en cuenta sobre el laudo arbitral de acuerdo a la Corte Internacional de Justicia. Entonces, esta es una de las cosas que se tienen que tomar en cuenta en este momento y aquí se van a contemplar los 4 elementos de los que le hablé anteriormente. Lo histórico, lo técnico jurídico, que tiene que ser muy bien detallado, que tienen que presentar documentación, archivos históricos, toda una serie de cosas, y los documentos originales que posiblemente le vayan a pedir a Venezuela. Es un hecho bastante interesante. Lo comunicacional que tiene que dar Venezuela a los ciudadanos de Venezuela para que nosotros tengamos unas ideas claras sobre cuáles son los puntos de vista de estos 4 elementos. Estas 5 preguntas deben de ser contestadas sí. Y además de esto, lo más importante, la geopolítica, que es lo que ha acontecido en cada punto. ¿Por qué el Acuerdo de Ginebra y por qué ese laudo arbitral que fue tan abruptamente señalado en los periódicos de aquel entonces en los Estados Unidos, en la misma Reino Unido y en muchas partes del planeta Tierra? Muchas gracias por escucharme y en el próximo programa conversaremos sobre el diferendo entre Venezuela y la Guyana Esequiba.